Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, Nico. ¿Todo bien? Algo fresco. Está fresco, sí, está fresco. Supuestamente, no sé, vieron que empiezan estas noticias en los diarios que se viene el día más fresco del año y esas cosas que después terminan siendo mentira porque un poco más ya se tapa la remera. Eh, pero bueno, salió que el jueves supuestamente iba a ser el día más fresco del, de lo que va del año hasta ahora. Así que veremos a ver qué sucede. Esteban, ¿cómo estás? Sí, obvio, más vale. Podés hacer solo para terminar esta parte y bueno, después se armarán otros grupos. Suele pasar todo esto, ¿sí? Eh, Nada, hay siempre deserciones, sobre todo cuando empezamos una parte más compleja. Eh, pero bueno, nada, es algo que se espera, así que no hay ningún problema con eso. Sí, la humedad, pero también es frío, está fresco. La gente quiere que caiga nieve y es un montón, no sé, qué sé yo. Es lindo si uno no tiene que salir de la casa, pero si uno tiene que seguir haciendo las cosas diarias, la verdad es que tanto frío es un bajón. Aparte es tremendo levantarse a la mañana con estos frío. Qué lindo sería uno pueda decir, bueno, dejo todo y me quedo durmiendo todo el día, no me importa nada. Pero bueno, no se puede. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Varios avisos por las dudas. Eh, la primera, no sé si tenemos compañeros nuevos, si se engancharon ahora, creo que en nuestra comi no teníamos ninguno nuevo, sí, sí teníamos a uno nuevo, cualquier cosa me avisa, me escribe por el chat si empiezan esta semana. Eh, el trabajo, el EFI, el famoso EFI, que es el examen final integrador de esta primera parte del front-end, tiene dos instancias, una que fue la semana pasada y una que arranca esta para hacerlo, ¿sí? Son preguntas diferentes. Si lo hicieron y lo aprobaron la semana pasada, no lo vuelvan a hacer. Sí, ya está, listo, se aprobó a otra cosa mariposa. ¿Por qué? Porque hay muchos que a veces lo vuelven a hacer y les va mal la segunda vez y la nota que queda es la segunda. Así que, nada, quedarían como desaprobados. Y es un lío porque hay que avisar en la coordinación, bueno, nada. Así que, si lo tienen hecho y lo aprobaron, listo, ya está. ¿Sí? No hay que hacerlo de nuevo. Eso por un lado. Después, por otro lado, tenemos el trabajo final de JavaScript, ¿sí? Que la idea de ese trabajo es que nosotros le agreguemos algo a lo que ya teníamos de frontend, eh, que sería lo que dice ahí, ¿sí? Básico. Un formulario que tenga algún tipo de validación, no estoy siendo específico con cuáles, inclusive si no quieren utilizar una expresión regular como hice yo, no hace falta, ¿sí? Una validación desde el lado de JavaScript y nada más, ¿sí? Y bueno, dos cosas, perdón, no hay nada más. Y la otra cosa que tenga el consumo de cualquier API que se les ocurra, ¿sí? Si para mostrar ahí, en lugar de mostrar películas, queremos utilizar Rick y Morty, o queremos utilizar PokeAPI, o queremos utilizar personas, con eso ya está bien. No obstante, nosotros vamos a hacer entre la clase que viene y la próxima, así les doy también unos días para que ustedes lo vayan pensando, vamos a resolver la parte de consumo de API del trabajo de integrador final, ¿sí? Pero les doy unos días para que ustedes también lo vayan craneando cómo hacer, ¿sí? Y después les pasé a todos un desafío para hacer. Si hicieron ese desafío, prácticamente resolvieron esto segundo que yo les estaba planteando. Si no, lo hacen de una sola vez directo en el integrador final y ya está. ¿Sí? Cuando siempre hablo de desafío es simplemente una prueba, llámenle, para que ustedes tengan algo para practicar, pero no es obligatorio para nada. Si no lo quieren hacer, no lo hagan, no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, no sé si tenemos compañeros nuevos, si los Profe, tenemos. Sí, consulta.
¿Hasta cuándo tenemos para hacer el final integrador de frontend del trabajo? Y mirá, la fecha para empezar a entregarlo era ayer, ¿sí? Así que calculo Ok. que será toda esta semana, así que vayan terminándolo para el fin de sábado, domingo. Yo tengo una, Robert, ahora te digo a ver cuál es. No sé si es gratuita, la verdad que no me acuerdo, pero no sé si es gratuita, pero creo que con una registración que te da una key, con eso creo que la podemos utilizar sin problema. Déjenme ver un cachitito porque tengo tantas cosas. Ya empiezo a guardarme ejemplos que después la verdad me terminan complicando la vida. A ver si lo tengo por acá. A ver acá. Bueno, está medio lento la cosa. Obviamente lo van a hacer con un fetch. Y a ver la API, ¿dónde está? A ver, vamos a probarla si funciona. Antes de presentar. Inspect. Pruébenlo con esta que está acá. A ver, ya les digo. A ver si entra. Sí. Es esta que está acá. No, no hace falta utilizar Bower. No lo utilicen en la medida de lo posible porque no hace falta. A ellos les pasé una API que ustedes pueden utilizar para traerse películas. ¿Sí? Recuerden que les doy unos días para que ustedes lo vayan craneando solo por su cuenta, si no la semana que viene o la clase que viene, dependiendo de cómo vayamos, lo podemos cerrar entre todos. ¿Sí? Bueno, ¿qué más les iba a decir? Esperen que, creo que nada más. Vamos a empezar a trabajar con bases de datos. ¿Sí? Base de datos, como yo. Sí, capaz, pueden usar esas, fíjense también, pero si no, esa que yo les pasé va como piña. Base de datos, nosotros vemos muy por arriba las cosas. ¿Sí? Hay varios temas que yo se los voy a comentar y que ustedes van a tener que tener ahí un laburito de autodidacta si es que se quieren dedicar a bases de datos. ¿Sí? ¿Qué tiene de bueno y malo base de datos? Es un laburo interesante, es algo que me gusta, he laburado en su momento con eso, pero a veces, sobre todo cuando estamos desde este lado del desarrollador, y quizá cuando estamos empezando con este laburo, se menosprecia la base de datos, menosprecia en el sentido de que, bueno, es una pavada, la construyo así, así, pim, 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 y sale andando, van a ver que no es muy difícil. Pero ese laburo que quizá tiene algunas deficiencias, en un principio no me genera ningún problema. Pero cuando yo empiezo a poblar, a popular de datos, empiezo a cargar de información esa base de datos, esas deficiencias empiezan a ser muy notorias. ¿Sí? Empiezan problemas de tiempos de acceso, empiezan datos que están duplicados, ¿sí? Hay un montón de cosas que no deberían suceder. Entonces, lo ideal es que nosotros nos sentemos a pensar primero qué es lo que queremos construir como una base de datos, inclusive hay documentación y hay diagramas de soporte que yo puedo utilizar para no incurrir en ningún error. Y una vez que yo ya tengo eso súper craneado, súper pensado, recién ahí me pongo a escribir al código para construir esa base de datos. ¿Sí? Como todo en la vida, necesito un buen plan y después me pongo a laburar. ¿Sí? Todos esos soportes que yo les menciono son diagramas técnicos, pero ni más ni menos son planos. Antes de construir una base de datos, me pongo a construir lo que tengo que hacer. Sí, ahí paso el formulario que no lo abrí. Y vamos a arrancar. De algo siempre me olvido. ¿Sí? Escritorio, ¿dónde lo tengo? Acá. Y nosotros somos 17. Tiki. Y segundín. Abro el form. Y lo mandamos. Ahora sí. Ahí va.
Bueno, y ahora sí voy a presentar esta base, esa presentación que teníamos de la semana pasada. Voy a explicar algunos temas y después vamos a hacer algún ejemplo. De paso voy a cerrar acá y voy a presentar mi pantalla. Share. Bye. Y vamos a arrancar. Bueno, habíamos empezado a hablar muy por arriba de bases de datos y les había dado algunas características de qué es lo que nosotros vamos a llamar dato y la importancia del contexto de ese dato para poder darle importancia en sí. Y habíamos quedado por acá, ¿sí? Habíamos hablado que había dos grandes mundos en lo que es bases de datos. ¿Cómo va, Lucas? ¿Todo bien? Que son las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales. Nosotros vamos a estudiar y vamos a hacer hincapié sobre aquellas que son relacionales. Si consideran en algún momento dedicarse a esto, van a tener que leer bastante. La bibliografía de las bases de datos relacionales data también, ¿por qué no?, de hace 30, 40 años. No es un concepto nuevo, a eso es lo que quiero hacer referencia, ¿sí? Inclusive si ustedes estudian en una universidad, cuando estudian las carreras de base de datos, miren qué interesante esto, no tiene por qué ser así en todas, pero cuando estudian las materias de bases de datos, la bibliografía por lo general es bastante vieja que le piden. Porque los modelos y las teorías más importantes para trabajar sobre bases de datos fueron escritas hace mucho tiempo y todavía siguen bien presentes y bien vigentes, ¿sí? Así que nosotros vamos a hacer hincapié sobre este punto. No relacionales no vemos. Las no relacionales, no quiero decir que no puedan almacenar grandes cantidades de información, pero aquellas bases de datos que guardan información muy voluminosa, o sea, muy grandes, hablamos de cientos de gigas, por lo general van a ser bases de datos relacionales. ¿Sí? Pero están llegando unos compas. Después debo enviarme un mail. Bueno, sí, no hay problema. Van a ser bases de datos relacionales, ¿sí? Las bases de datos relacionales utilizan un lenguaje común que se llama SQL, ¿sí? SQL significa Structured Language Query, ¿sí? No, Structured Query Language, ahí está, ¿sí? Es utilizado para todos los motores de bases de datos relacionales. ¿Sí? Es un lenguaje estándar, salvo algunas salvedades, algunas cositas muy puntuales que por ahí un motor de bases de datos entiende de una manera y otras no, pero en líneas generales son completamente estándar, lo cual hace, por suerte, que si aprendemos MySQL, estamos aprendiendo Oracle y estamos aprendiendo, por ejemplo, SQL Server. Si son los tres lenguajes, los tres motores con los que yo he trabajado, más algo de PostgreSQL en su momento, y saltar de uno a otro no es muy complicado porque prácticamente estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Cuando trabajemos con base de datos, nosotros vamos a trabajar con un sistema de gestión de bases de datos. Y de ahí viene las siglas SGBD, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Y acá, bueno, les menciona algunos gestores de base de datos. MySQL y MariaDB son primos hermanos, no vamos a ver ninguna diferencia prácticamente entre uno y otro, ¿sí? Después tenemos PostgreSQL y SQL Server como algunos de los motores de bases de datos relacionales más importantes. Yo le sumaría acá a Oracle, ¿sí? Que todavía es muy vigente. Y también, ¿por qué no? Porque lo han utilizado, no porque sea importante, ¿sí? Porque estoy seguro que la mayoría de ustedes lo oyó o lo utilizó en algún momento. Tenemos el Microsoft Access. El Access es un motor de base de datos y ni les diría, ¿sí? Tiene muchas deficiencias, pero el principio está, ¿sí? Y es un producto más económico que el SQL Server, ¿sí? Entonces, por ahí, si necesitamos almacenar la información en una base de datos económica, pero no queremos caer en MySQL, por ahí podemos ir a un SQL, a algún Access, salvar las papas de lo que necesitamos.
Regis y MongoDB son gestores de bases de datos no relacionales, ¿sí? Pero el resto son de un uso bastante común y bastante popular, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a necesitar para trabajar con esto? Necesitamos dos cosas, ¿sí? Ya sea que trabajemos con MySQL, con Oracle, con SQL Server, vamos a necesitar dos cosas que son similares, pero distintas, ¿sí? Digo que son similares porque cuando uno recién está entrando en este mundo parecía que es todo lo mismo, pero después cuando lo empezamos a explicar nos vamos a dar cuenta que no son tan así. Yo necesito trabajar, por un lado, con el motor de bases de datos. ¿Qué es el motor de bases de datos? Es una aplicación que se va a instalar en mi máquina y va a ser capaz de entender lo que yo escribo en lenguaje SQL, ¿sí? Y traducirlo a lo que quiero hacer, ¿sí? Si yo quiero crear una nueva base de datos, voy a tener que escribir una sentencia de SQL. Al ejecutarla, me va a crear una nueva base de datos. Si quiero crear una tabla, lo mismo. Si quiero crear una vista, lo mismo. Si quiero crear una constraint o una restricción, si quiero crear un índice, si quiero crear un store procedure, una función, lo que sea, lo voy a escribir en SQL y el motor de base de datos va a entender lo que quiero hacer y va a realizar la acción, ¿sí? Ahora bien, ese motor de base de datos no va a tener una interfaz visual, ¿sí? ¿Cómo lo debería escribir yo? Con el símbolo de sistema, ¿sí? Yo acá voy a escribir MySQL, y acá continuo pongo un guioncito. Bueno, todo lo que yo tenga que hacer lo puedo hacer por la línea de comandos si tengo instalado el motor de base de datos solo. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Lo vamos a hacer este curso? No. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender todo lo que es el scripting, todo lo que es consola, ¿sí? Lo cual lleva tiempo. ¿Sí? Aquellas personas que se dedican exclusivamente a base de datos, los famosos DBA, esto lo saben hacer de taquito y obviamente con el motor de base de datos solo instalado, para ellos es más que suficiente, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la ventaja de tener solo el motor de base de datos instalado? Y tenemos muchas, pero una de ellas es el consumo de recursos de la máquina. El motor de base de datos es básicamente lo que consume la mínima cantidad de recursos. Entonces, yo, por ejemplo, si necesitara ejecutar una consulta muy compleja, lo puedo hacer por la línea de comandos y dejarla corriendo una semana, que yo sé que está corriendo, y en una semana me devolverá información. Mientras que muchas veces, por lo que sería una aplicación Windows, me cuelga toda la máquina. Y me cuelga, ¿sí? Tengo que reiniciar todo, es un quilombo bárbaro. Además, la consola, yo de última la puedo dejar minimizada y va a correr en segundo plano sin ningún problema. En cambio, cuando yo utilizo una aplicación de Windows, puede suceder lo mismo, ¿sí? Yo hace un tiempo largo, ya ni me acuerdo, un par de años largos, 4 o 5, necesité ponerme de manera local, no en esta máquina porque tiene un disco rígido de estado sólido, claramente no puedo. Descargarme una base de datos que pesaba 200 gigas. A través de una aplicación Windows, que ahora vamos a ver cuáles podrían ser, no hubo chances, se colgaba siempre. Lo único que pude hacer es, por línea de comando, tiqui, ejecuté la instrucción, le di Enter, tardó casi una semana, pero la terminó y me la cargó, sin ningún problema. ¿Sí? No me acuerdo si una semana, por ahí exagero, si fueron 2 días, 3 días, no me acuerdo, fue hace mucho. Pero lo pude hacer solo por la línea de comando. Además que, bueno, también es más rápido, pero lo dejamos para la gente que va a laburar de esto. Solo de esto, mejor dicho. Entonces, yo por un lado voy a necesitar lo que sería, en este caso que vamos a trabajar con MySQL, ese motor de bases de datos. Y por otro lado, voy a necesitar un gestor de bases de datos, ¿sí? Una aplicación Windows que a mí me va a ayudar a que todo eso que yo
hago por línea de comando, lo hago de una manera mucho más fácil, porque la línea de comando tiene un montón de contras. No me va a decir, cuando yo estoy escribiendo una instrucción, si está bien o está mal, no me lo pinta de colores diferentes para poder diferenciar un nombre de una instrucción, ¿sí? Entonces, claramente va a ser más complejo. Piensen que sería lo mismo que un IDE, ¿sí? Nosotros utilizamos un IDE para programar un entorno de desarrollo integrado, como es Visual Studio Code, para que nos dé una mano, ¿sí? Para cuando yo estoy escribiendo, que me diga esto está bien, esto está mal, acá te equivocaste, acá no, ¿sí? ¿Puedo hacer lo mismo con un bloc de notas? Y sí, no hay ningún problema. ¿Yo puedo crear con un bloc de notas un archivo que sea .js? Sí, ¿por qué no? Pero bueno, no me puedo equivocar en nada en lo que esté escribiendo, porque nadie me va a decir si está bien o está mal lo que estoy haciendo en ese bloc de notas. En cambio, con el IDE tengo esa ventaja. Lo que vamos a instalar nosotros hace exactamente las veces de IDE, pero para bases de datos, ¿sí? Es un programa de Windows que me va a ayudar a mí a escribir mi código, y si me equivoco me va a decir esto está bien, esto está mal, acá te equivocaste, ¿sí? Me va a decir todo. ¿Qué programa voy a utilizar? Hay un montonazo y cada vez hay más, ¿sí? Yo voy a utilizar, y les recomiendo que ustedes también lo utilicen para ir todos en el mismo camino, el Workbench. El Workbench es la aplicación oficial de MySQL, la bajo de la página de ellos, ¿sí? Y es el que yo voy a utilizar. Pero cuando hablamos de IDEs, a pesar de que cada uno quizá tenga una opinión diferente, va en gustos, ¿sí? Una vez se acostumbra a utilizar un IDE y no lo cambia más, y está bien. Puede ser que haya uno que tenga alguna cosa mejor, pero por ahí el que estamos utilizando tiene otra cosa mejor. ¿Sí? Es como la vida misma. Si a mí me gusta este, a vos te gusta aquel, no hay ningún problema, usamos lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que acá en el curso, si cada uno está en un pueblo diferente, va a ser un lío bárbaro, porque cuando yo les diga vayan a la opción tal y tal, no la van a encontrar porque están con otro. Entonces, por eso es que yo les digo, podemos utilizar cualquiera, pero tratemos de utilizar todos el mismo, por lo menos durante la cursada nuestra, para que estemos todos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, yo voy a utilizar Workbench, que es el producto final. Pero tenemos, por ejemplo, Heidi SQL, ¿sí? Y hay más. Tenemos DBViewer, ¿sí? Tenemos SQLite, ¿sí? Tenemos Heidi SQL. Lo escribí re mal, no importa. Heidi SQL, ¿sí? Y tenemos, obviamente, Workbench, ¿sí? Si alguno utiliza otro, no hay ningún problema, ¿sí? Pero antes de instalar esto, vamos a hablar de otra cosa, ¿sí? Porque seguramente muchos de ustedes ya lo tengan, entonces no va a hacer falta que nosotros instalemos nada. Yo les dije que nosotros necesitamos el motor de bases de datos y un programa Windows, en este caso yo tengo Windows, sino Linux o el sistema operativo que ustedes tengan, para conectarnos con esas bases de datos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Existe un programa que es muy conocido y muy popular, que tiene un conjunto de herramientas para programadores, ¿sí? Nosotros estamos trabajando con Java, así que mucho no nos va a preocupar, pero por ahí muchos también lo tengan. ¿Y cuál es la ventaja de este programa que yo les digo? Que lo único que necesitan es ponerle siguiente, terminar y instala todo. Por supuesto que estoy hablando del famoso XAMPP. XAMPP es una aplicación que trae el servidor Apache, MariaDB, el primo de MySQL, PHP y Perl, ¿sí? Si alguno necesita, se lo puede instalar y ya le queda la versión de PHP y de Perl también instalando. Yo nunca programé en Perl, pero en PHP sí.
Y por ahí para otro curso que ustedes vayan a hacer dentro de Acodo también ya le queda. Tenemos para Windows, para Linux y para Mac. ¿Sí? ¿Por qué se los muestro? Y porque no deja de ser muy popular. ¿Sí? Yo ya lo tengo instalado porque lo usé para otras cosas. Esta es la ventana de SAMP una vez que está instalado. Y en este momento tiene corriendo los servicios de MySQL y de Apache. ¿Sí? El SAMP, como les dije, la ventaja que tenemos es que me instala todo, no tengo que hacer casi nada, pero lo bueno es que me instala también el motor de base de datos y el gestor de base de datos. Me lo instala todo junto, por lo cual prácticamente no tengo que hacer nada, ¿sí? Entonces, una vez que el servicio está corriendo, todas las aplicaciones que se instalen como servicio se van a instalar como latentes de que algo suceda. Si no es como un Windows, como un Word o con un Excel que yo lo abro y empiezo a trabajar. La aplicación que se instala como servicio está corriendo en un segundo plano y cuando yo la invoco, reacciona a la invocación que yo le hice. ¿Sí? Entonces, MySQL y Apache se instalan como servicios. Yo los puedo iniciar o los puedo estoquear. ¿Sí? Si los inicio, obviamente van a estar esperando para cuando yo recurra o necesite de sus servicios, y si no, van a estar ahí latentes. El puerto, por default, para trabajar con MySQL es 3306. Cuando instalen estas aplicaciones, yo lo que les recomiendo encarecidamente es que mientras no estén tan cancheros, no toquen nada, todo por defecto. ¿Sí? No le pongo password, no le cambio los puertos, todo por defecto. Siguiente. ¿Sí? Después, si ustedes se ponen cancheros con el tiempo, quieren toquetear, quieren cambiar los puertos, está todo bien. ¿Sí? No voy a ser tampoco un tirano. Pero yo les recomiendo que al principio no lo hagan porque después se complican la vida solos. ¿Sí? Entonces, si ya están cancheros, como quieran, pero si están arrancando, es posible que lo dejen todo estándar. ¿Sí? El puerto 3306 es un número que ustedes van a ver bastante seguido cuando trabajen en sistemas y sobre MySQL porque es un puerto estándar. ¿Sí? Siempre lo que entre por el puerto 3306 o lo que salga va a ser una query de MySQL. Esperen que yo vaya. Profe, Sí. perdón, no entendí muy bien para qué sirve eso, el SAMP. El SAMP, vamos de nuevo. Sí. El SAMP ¿viste esto mismo que yo les dije que pueden instalar por separado el motor y un programa para poder utilizar este motor, las dos cosas? El SAMP me instala todo junto. Me instala una serie de herramientas que yo en este curso no voy a utilizar porque nosotros estudiamos Java y no PHP, pero me instala la última versión de PHP, si yo quisiese programar en PHP, me instala el servidor Apache Tomcat, Apache, me instala Tomcat también, si lo quiero utilizar en algún momento, pero me instala el motor MySQL, que yo les dije que lo pueden instalar por separado, ya me lo instala, y además me instala también el programa que ahora voy a entrar, ¿sí? Es como que me dice, puedo utilizarlo, puedo instalarlo por separado o puedo venir e instalarme SAMP y ya tengo todo lo que necesito ahí. Más adelante voy a tener que instalar Java, sí, ya lo sé, pero por lo menos la parte de datos ya la tengo incluida dentro de SAMP. Y además, porque muchos de ustedes por ahí ya SAMP lo tienen instalado. Si ustedes quisieron en algún momento programar por su cuenta, les habrá dicho, bueno, lo más sencillo es encargar por PHP e instalarte el SAMP. Entonces por ahí lo tienen corriendo. ¿Para qué van a instalar otra cosa más si acá está lo que necesitan? ¿Sí? Entonces, o instalamos todo por separado, que ahora vamos a ver cómo, o instalamos SAMP. SAMP instala el motor de MySQL y trae además el PHP-MyAdmin. El PHP-MyAdmin es un gestor de base de datos igual que Workbench, igual que Heavy, igual que SQLite. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve? Todo lo que yo puedo hacer por línea de comando, lo puedo hacer directamente
desde el PHP-MyAdmin. Puedo crear una base de datos nueva, ¿sí? Puedo ejecutar una sentencia SQL sobre una base de datos. Puedo crear cuentas de usuarios sobre esa base de datos, puedo exportar datos, puedo importar datos, puedo configurar una base de datos, puedo hacer todo lo que yo necesito, que sería lo mismo que yo haría por la línea de comandos esta que está acá, pero con una interfaz gráfica. ¿Sí? Ahora bien, nosotros, o por lo menos yo, quiero que aprendan algo de lo que es SQL. Entonces, vamos a utilizar estas herramientas simplemente para que nos ayuden, pero vamos a escribir las sentencias SQL que necesitamos ejecutar. Pero no lo vamos a hacer acá, sino que lo vamos a hacer acá. ¿Sí? A mí no me gusta mucho el PHP-MyAdmin. A mí. ¿Sí? Si a uno de ustedes les gusta, está perfecto. A mí me gusta trabajar con Workbench. Ahora bien, ¿sí? Volvamos un toque acá. Si yo no quiero instalar SAMP o no lo tengo o no me interesa, no hay ningún problema. Lo que podemos hacer es instalar los dos componentes por separado. El motor y mi gestor de base de datos. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a venir acá y voy a ir a la página oficial de MySQL. ¿Sí? Esta es la página oficial de MySQL. ¿Sí? Ahí tenemos el delfín ese que está saltando. Y me voy a ir a la parte de descargas. Y en descargas voy a bajar. Y tengo acá una opción que dice MySQL Community GPL Downloads. Entro ahí. Y acá me dice todo lo que yo tengo para descargar. Tengo un montón de cosas. ¿Sí? Pero vamos a hacer hincapié en lo que vamos a necesitar. Yo voy a necesitar por un lado el Workbench. Si yo me lo descargo y lo instalo, no voy a tener ningún problema. Pero ¿qué pasa? Cuando lo abra, Workbench me va a decir, pero esperá, yo soy una aplicación que me encargo de gestionar base de datos, pero necesito conectarme con un motor de base de datos. ¿Dónde está el motor de base de datos? No está. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es instalar el MySQL Community Server. ¿Sí? El Community Server de MySQL es el motor de base de datos. Instalo el motor de base de datos y una vez que lo tengo instalado, me voy a bajar el MySQL Workbench. ¿Sí? Son dos cosas en paralelo. Además, por otro lado, tengo el SAMP. Si lo tienen instalado de antemano, que muchos de sus compañeros, por lo menos en comisiones anteriores, me han tocado que es así, si ya lo tienen instalado, no tienen que instalar nada más. O si quieren instalar el Workbench, no hay ningún problema. Pero si no, con el SAMP es suficiente. Si no tienen nada instalado, se instala el Community Server y el Workbench. Las dos cosas. ¿Sí? Y después tengo otras cosas por si quiero instalar, pero más adelante, cuando ustedes estén más cancheros, tengo el conector J, que es el que nosotros vamos a utilizar para trabajar con Java. Tengo el conector para C++, para .NET, para Node.js, ¿sí? Para ODBC, Python. Bueno, nada, tengo un montón de cosas para trabajar, que todas estas me las disponibiliza directamente MySQL. Sí, me dice, acá tenés lo que necesitas, no me eches. Una cosa así. Ahora bien, una vez que yo tengo instalado todo, voy a poder hacer lo siguiente. ¿Sí? Yo acá tengo el Workbench, lo voy a abrir. Fíjense que yo tengo acá un montón de conexiones hechas. ¿Sí? Estas conexiones hechas que yo tengo acá son para trabajos míos. ¿Sí? Necesitan la contraseña igual, así que no se lo copio. Pero el más importante es el primero, el que dice localhost. Porque yo lo que estoy emulando es una conexión local. Si no me estoy conectando a ningún servidor remoto en ningún lado, sino que me estoy conectando a mi propia computadora que tiene el motor de base de datos instalado. ¿Por qué? Porque obviamente lo primero que uno trabaja es en un ambiente local. A veces ese ambiente local está en un Docker, está en un OpenShift, lo que sea, pero sigue siendo un ambiente local de trabajo. ¿Sí?
Este es el entorno de Workbench con el cual nosotros vamos a trabajar. Del lado izquierdo, donde dice schemas, acá tengo todas las bases de datos que yo fui creando, algunas son reales, otras son ficticias, algunas hay que borrarlas, bueno, tengo de todo, ¿sí? Y fíjense que yo tengo, esperen que quiero cerrar esto, de esta parte gris es donde yo voy a trabajar, ¿sí? Voy a crear una sentencia nueva y todo lo que escribo acá se va a ejecutar en la base de datos que yo destine. Y tengo la parte inferior que dice output. Este output vendría a ser como una consola, me va a decir lo que está bien y si hay algún error en algo, ¿sí? Después tengo unas herramientas acá arriba que hoy vamos a utilizarlas. Yo lo que les decía es que yo puedo crear a través de comandos nuevos elementos, ¿sí? De comando no, de botones, pero no quiero hacer eso. Yo quiero mergear un poquito entre lo que es la consola y lo que es la aplicación visual como la que estamos viendo ahora. Entonces acá nosotros vamos a escribir lo que necesitemos para crear una base de datos, para crear una tabla, para crear todo lo que tengamos que crear, ¿sí? A eso es lo que apunto el día de hoy. Voy a venir acá, ¿sí? Para empezar a trabajar, tenemos que hablar de algunos conceptos básicos antes de la práctica, ¿sí? Y el primer concepto que me viene a la mente, o que nos pide la PPT, igual a mí también es el primero que explicaría, es el de entidad. Las entidades van a representar cosas o objetos, ya sean reales o abstractos, dice la definición, ¿sí? Volvamos a nuestro ejemplo que nosotros habíamos charlado la semana pasada. Vamos a pensar que yo tengo una concesionaria, no, una concesionaria no habíamos dicho, creo que habíamos dicho un colegio, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo un colegio. Para ese colegio yo tengo que crear una aplicación y esa aplicación va a guardar información en una base de datos, ¿sí? Esa base de datos ficticia va a tener información, como yo les dije en la clase pasada, referida a la institución, al colegio. ¿Sí? Todo lo que esté ahí adentro va a tener una relación entre sí que pueda o no ser directa, pero va a guardar una relación entre sí porque es toda información de mi colegio, ¿sí? Voy a tener información del personal, voy a tener información de los pagos al personal, voy a tener información de los pagos de cuotas, de los alumnos, voy a tener información de los pagos de los servicios, voy a tener un montón de información que va a estar toda relacionada entre sí, pero que no necesariamente es de la misma índole, o sea que no es la misma información. Todo lo que yo les mencioné no tiene nada que ver, el pago al personal con el pago de los servicios. No tiene nada que ver los alumnos con el personal. Entonces, lo primero que yo voy a tener que establecer cuando construyan una base de datos son los grupos internos de información que voy a tener dentro de mi base de datos. Esos grupos se llaman entidades. Una entidad dentro de una base de datos hace referencia a una tabla. Entonces, lo primero que voy a definir son las tablas que yo tengo que construir en esa base de datos, ¿sí? Dentro de un gráfico que se llama DER, diagrama de entidad-relación, esas entidades se representan como un rectángulo. En ese rectángulo yo voy a poner primero cómo se va a llamar esa entidad, cómo se va a llamar ese conjunto de información y después voy a tener que representar qué información es la que yo voy a guardar en esa entidad, ¿sí? Y por último, voy a tener que establecer en ese gráfico también cuáles son las relaciones que voy a tener con las otras entidades y cuál va a ser su cardinalidad, concepto que vemos en la clase que viene, ¿sí? No quiero meterme aún con relaciones. Pero lo primero que tengo que establecer son cuáles van a ser estas entidades, ¿sí? ¿Hasta acá cómo vamos? Porque yo me largo a hablar y no paro más. Le paso todo un poco de agua porque ya tengo chamir con la garganta.
Todo bien. ¿Estamos bien, Jorge? Por eso, Emi, si tenés instalado ya algo, no hace falta que instales de nuevo. Podés instalarlo del motor con otro puerto. En realidad el conflicto lo vas a tener porque uno no te va a arrancar de los dos, porque están apuntando al mismo puerto. Tendrías que configurar para el segundo otro puerto, pero si vos ya lo tenés instalado, no instales nada. Listo, ya está. Es más, si te bajás SAMP, vas a ver que si querés arrancar el servicio de MySQL, te va a decir stop en rojo y te va a decir por qué. Y te va a decir que el de port has been used, está siendo usado. Bueno, sigamos entonces. Entonces, lo primero que voy a tener que representar y lo primero que se me viene a la mente es esto que está acá. ¿Sí? Un diagrama de entidad-relación. Les puedo asegurar que cuando ustedes empiezan con una base de datos que tiene 10 entidades, 8 entidades, dicen, esto es una pavada, no hace falta crear un DER. Pero si esa tabla, esa base de datos empieza a crecer a lo largo del tiempo, no solo en cantidad de datos, sino en cantidad de entidades, en algún momento van a decir, por Dios, necesito graficarlo en algún lado porque esto es un lío bárbaro. ¿Sí? Por eso les digo que lo que empieza como una pavada puede terminar con algo muy grosso. Y si hay errores groseros, valga la redundancia, se van a ver en el tiempo. ¿Sí? Hoy por hoy, ningún equipo PC, notebook, lo que sea, tiene discos rígidos, qué sé yo, menores de 250 gigas, un disco de estado sólido. Entonces, una base de datos que en un principio me ocupe 30, 40, 50, 80 megas es una pavada. Pero si esa base empieza a crecer de manera exponencial, quizá en algún momento me empieza a ocupar 10 gigas, 20 gigas, 80 gigas, 100 gigas, y quizá de esos 100 gigas la mitad de la información esté duplicada. Entonces, es importante el DER. Sí, esto no es una pavada lo que yo les digo. Es más, hay otra herramienta que se llama diccionario de datos que también es importante a la hora de construir algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces sucede que cuando no pensamos muy bien qué el dato que vamos a guardar y por ahí le destinamos una cierta cantidad de caracteres y con el tiempo nos quedamos cortos y después tenemos que arreglar datos en producción, es un quilombo. ¿Sí? Arreglar datos viejos es, sinceramente les digo porque lo he hecho 1000 veces, un trabajo muy pesado a veces. ¿Sí? Porque a veces no nos queda otra que ir a lo artesanal, a ir a tocar registro por registro. Entonces, piénsenlo bien antes de arrancar el laburo. ¿Sí? Una vez que nosotros definimos las entidades, yo lo que voy a tener que hacer dentro de cada entidad es empezar a definir los campos. ¿Sí? Vamos a hacer así. El Excel es una buena herramienta para explicar esto. Vamos a suponer que esta hoja 1 del Excel es mi primera entidad, ¿sí? Mi primer tabla. Lo segundo que yo voy a tener que hacer una vez que definí mi tabla es definir los campos que van a formar parte de esa tabla, ¿sí? El primero de ellos lo dejamos por un segundo. Ya muchos deben saber cuál es el primero, pero lo vamos a dejarlo por un segundo. Entonces yo voy a decir que vamos a crear una tabla de personal o de alumnos, ¿sí? Una entidad concreta. ¿Por qué concreta? Porque los alumnos o el personal existen. Hay un alumno que se llama Juan Pérez, hay un alumno que se llama Nicolás Fernández, hay un alumno que se llama Camila Suárez. ¿Sí? Y también nos podemos encontrar con tablas abstractas. ¿Sí? Con entidades abstractas. Una entidad abstracta es una entidad, por ejemplo, que guarda información de las secciones o las divisiones que tiene mi colegio. Primero A, primero B, primero C. La sección es algo abstracto, no existe el primero B. ¿Sí? Hay un salón donde siempre va primero B, sí, pero el primero B no existe como algo tangible, como algo real. Entonces ese concepto es abstracto. Los puestos también son abstractos. No existe el puesto en sí de vicedirector. Hay una persona que ocupa ese puesto, sí, pero el puesto en sí es algo abstracto. Yo no puedo tocar, no puedo ver ese puesto. ¿Sí?
Así que cualquiera de las entidades puede ser cualquiera de los dos y los dos están bien. Yo en este caso voy a crear una entidad concreta, ¿sí? Entonces, vamos a pensar, ¿qué dijimos? ¿Alumnos o personal? Personal. Voy a necesitar guardar el nombre, voy a guardar el apellido, voy a guardar el mail, la dirección, la localidad, el teléfono. ¿Sí? Vamos a cortar ahí. Obviamente que si pensamos en datos personales, podemos pensar en un montón de cosas. ¿Sí? Mientras más completo esto, bueno, pensando, por ejemplo, en alumnos quizá inclusive necesiten más datos que de los docentes. ¿Sí? Existe también, aprovecho y lo meto ahora, un laburo previo a esto que yo estoy haciendo, que es el análisis funcional. El análisis funcional no es más que analizar el requerimiento que a mí se me está haciendo para poder implementar la mejor solución. Y el analista funcional va a ser la persona que se encargue de pensar cómo va a ser esta solución que yo quiero hacer e inclusive, y esto sucede muy a menudo, encarrilar a los usuarios en lo que quieren. ¿Por qué? Porque el requerimiento que, no sé si hay laburo en sistemas, el requerimiento que viene de los usuarios es: yo quiero, no sé, que un dron me venga a buscar el paquete y me lo lleve a destino. Y la analista funcional va a decir: bueno, espera, eso no se puede hacer, o hacerlo sería tan costoso, a vos lo que te convendría hacer es que esto funcione así, así, que guardes estos datos y que la aplicación te devuelva tal resultado. Ah, perfecto, tenés razón, eso me gusta. Bueno, ese es el laburo de la analista funcional. Y parte de ese laburo también es en preguntar o pedir información de todo lo que se guarda de los docentes, del personal, en este caso, o de los alumnos. Entonces, con toda la documentación en papel, yo puedo armar un modelo de datos y decirle: a ver, del personal, yo veo que vos guardás y necesitas y utilizás todos estos datos. Si el cliente está satisfecho, avanzo con eso. Lo mismo puedo hacer con los alumnos, porque a mí se me ocurre, así tirando muy de los pelos, que voy a necesitar información de los padres, ¿sí? Inclusive puedo pensar que voy a necesitar, como son alumnos de una institución, información médica de los alumnos, ¿sí? Cosa que no sé si voy a necesitarlo para el personal. ¿Cómo le voy a pedir información de los padres al personal? Información médica por ahí no tan precisa como la de los alumnos. Pero todo esto forma parte del análisis funcional, en detectar o ir analizando qué es lo que necesito hacer para resolver el requerimiento del cliente. ¿Sí? Acá yo puse estos datos porque a mí se me ocurrieron, ¿sí? Pero pueden ser muchos más. Esta primera tabla, o esta primera entidad, yo le voy a decir que se va a llamar personal. ¿Sí? Estos que están acá son campos, ¿sí? Cada uno de estos son campos. Voy a tener un campo nombre, un campo apellido, un campo mail, un campo dirección, un campo localidad, un campo teléfono. Y yo acá voy a cargar la información de cada uno de las personas que trabaja en mi colegio. Nicolas.fernandez4@bue.edu.ar. Localidad Quilmes. No, perdón. Localidad acá. Dirección Sarmiento. Teléfono Sarasa. ¿Sí? Estos son los campos y cada uno de estos va a ser un registro. ¿Sí? Perdón, cada uno no. La línea completa va a ser un registro. Cuando yo inserto un registro nuevo en esta entidad o tabla de personal, me estoy refiriendo a toda esta línea completa, que puede tener algunos datos vacíos, sí, pero me refiero a un dato completo. ¿Cuántos datos puedo tener acá?
pensando que esto es una entidad, todavía pensando que es una base de datos, todavía no la construimos, no estamos hablando de Excel, lo uso de ejemplo, los que yo quiera. ¿Sí? Yo esto, mientras tenga información, tengo espacio en mi máquina, voy a poder construir lo que yo quiera. Ahora bien, esto es una tabla más o menos, ¿sí? Que esté metido en una base de datos y funcionando no quiere decir que sea una tabla. ¿Por qué? Porque para hacer una tabla de una base de datos relacional, tiene que cumplir con ciertos requerimientos, ¿sí? Esos requerimientos son los atributos que yo le voy a dar a cada uno de los campos, ¿sí? Cada campo yo le voy a establecer atributos. El primero de ellos va a ser el tipo de dato, ¿sí? Yo le voy a decir al motor de base de datos, cuando esté construyendo mi tabla, le voy a especificar, en este campo yo voy a poder guardar tal o cual tipo de dato, no otro. Algo que nosotros en JavaScript lo manejábamos así como venía, acá me complica un poco la existencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le voy a establecer de manera fehaciente qué es lo que voy a guardar ahí. Y una vez que yo cerré el trato con el motor de base de datos, o sea que le di crear, ya le cedo el control al motor de base de datos. Y yo lo que quiera guardar ahí, que no cumpla con la condición que yo previamente establecí, no me lo va a dejar guardar bajo ninguna circunstancia. Me va a decir, pará, vos me dijiste que acá tengo que guardar tal cosa, lo lamento. Andá a modificar la estructura, hacé lo que tengas que hacer, pero mientras tanto vas a guardar lo que dijiste que ibas a guardar. Y el primero, o el primer conjunto de datos que yo que vamos a ver, son los numéricos, ¿sí? Si yo establezco que en un campo voy a guardar un tipo de dato numérico, bajo ningún concepto puedo guardar otra cosa. No puedo guardar una letra, no puedo guardar una fecha, no puedo guardar un true, no puedo guardar un false. En realidad sí, pero voy a guardar un 0 y un 1. No puedo guardar ninguna otra cosa que no sea un tipo de dato numérico. Y se empiezan a abrir las ramas. ¿Por qué? Porque yo tengo que establecer también, además de decirle que voy a guardar un tipo de dato numérico, de qué tipo de dato numérico estoy hablando. Porque no es todo igual, ¿sí? Y esto es por un tema también para hacer cada vez más eficiente el uso de mi base de datos. Vamos a un ejemplo clásico o común, ¿sí? Vamos a suponer, porque no es algo que se deba guardar, que yo tengo que guardar en un campo la edad de una persona, ¿sí? La edad de una persona. Vamos a suponer que tuviese que guardar ese dato. No lo sé, no importa. Vamos a suponer, ¿sí? Una persona como máximo puede vivir, no me traiga ningún ejemplo de esos que salen en el diario de, no sé, de la India o de China que vivieron 140 años, ¿no? Una persona puede vivir, qué sé yo, 110 años como máximo, ¿sí? No sé, estoy tirando fruta. Entonces, yo voy a establecer que en ese campo puedo guardar un número entre 1 y, no sé, 2.000 millones. ¿Para qué? Si una persona no puede vivir más de ese tiempo. Entonces, yo tengo dentro de los tipos de datos para poder establecer cuáles son las cotas máximas de valores que voy a poder guardar dentro de ese tipo de dato numérico, ¿sí? Esas cotas están expresadas en connotación científica, así que no me la van a leer, pero además también están expresadas en la capacidad de almacenamiento, el espacio de almacenamiento que ese dato va a requerir, ¿sí? Entonces, fíjense los primeros dos ejemplos que son los más fáciles de leer. Si yo establezco que el tipo de dato va a ser numérico, pero va a ser del tipo tinyInt, en ese campo voy a poder guardar un número entre 0 y 255. Si quiero guardar un 300, me va a tirar un error. Y me va a decir, soy un tinyInt, no puedo guardar ese número.
puedo guardar entre 0 y 255, que es un byte. ¿Sí? No lo puedo guardar. Si quisiera guardar un número más grande, tendría que modificar la estructura de mi tabla, que se puede hacer, y recién ahí lo voy a poder guardar. En el ejemplo 2, fíjense que tengo el small int. El small int guarda números negativos entre el menos 32.768 y positivos hasta el 32.767. Entre esas dos cotas yo puedo guardar el número que quiera. Si quiero guardar un 33.000, vuelve el error y me va a decir, no, yo soy un small int, no puedo guardar ese valor. Y acá fíjense algo interesante, ¿no? Que uno, es un error en el cual podemos incurrir todos. Vamos a suponer que yo tengo que hacer una aplicación muy sencilla, una aplicación de una concesionaria de autos, qué sé yo, ¿sí? Donde yo tengo que registrar clientes. Y yo utilizo como número de socio, ahora vamos a hablar de eso, un small int, ¿sí? Cuyo número máximo es 32.767. Cuando yo arranco mi aplicación y la dejo corriendo en producción, va a andar como piña, no va a haber ningún problema. Pero un 32.700 para una agencia de autos que por ahí va a tener mi aplicación corriendo durante 10 años, va a llegar un momento en que va a querer dar de alta a un cliente nuevo, ¡pam!, le va a tirar un error y va a romper y no va a saber por qué. ¿Por qué? Porque cuando yo me senté a pensar mi DER, se me ocurrió ponerle que ese número de socio o de cliente va a ser un small int. Entonces va a llegar un punto, mi aplicación va a andar bien, inclusive me arriesgo a decir durante años, pero va a llegar al punto donde quiera insertar el cliente 32.768 y chao, rompió. ¿Por qué? Porque lo bueno del motor de mi base de datos es que él se va a encargar de todo. No importa que yo le mande una instrucción con Python, con .NET, con Java, con lo que sea, esa instrucción, si no cumple con la condición que yo establecía al momento de construir la base de datos, no va a andar. No va a andar y no va a andar. ¿Sí? Y ahí tiene un ejemplo. Perdón, ¿eso se puede modificar? Sí, obvio, se puede modificar, pero hay que modificar la estructura de mi base de datos, que no es algo que le pueda decir al cliente, no, che, entra y modifica tal cosa, te vas a sacar matando. Lo vas a tener que hacer vos. Pero lo que voy es que claramente no es algo que lo pensé desde un principio. En cambio, por ejemplo, un int es un tipo de dato numérico cuyos valores van del menos 2 a la 31 al 2 a la 31. ¿Sí? Es un número enorme, ocupa 4 bytes. Así que es claramente un valor que para ese tipo de datos imaginario por ahora vendría bárbaro. Después tenemos el big int, después tenemos el decimal y el numérico. Fíjense que son todos tipos de datos que realmente pueden almacenar números muy grandes. Small money, y después tenemos el real y el float, que son tipos de datos que pueden almacenar números con coma con una precisión enorme también. ¿Sí? Todo depende de lo que querramos hacer, vamos a escoger un tipo de dato específico. ¿Sí? Pero siempre con un análisis funcional atrás, pensado rigurosamente de qué es lo que vamos a guardar en cada uno de los campos. Y por otro lado tenemos los alfanuméricos. Los alfanuméricos, ¿yo puedo guardar un número? Sí, puedo guardarlo. Pero ese número va a ser tratado como un texto. ¿Sí? El motor de base de datos no me va a decir, no me va a decir nada. ¿Querés guardar el 80? Guardalo. Pero ese 80 que yo guardé es un texto, no es un número. ¿Sí? Así que recuerden eso, porque a veces se confunde esto de que no puedo guardar un número, sí que lo puedo guardar. ¿Y cuál es la diferencia entre un char y un varchar? Si yo defino, un char es un campo de longitud fija. Si yo defino que para mi apellido yo quiero guardar hasta 50 caracteres como máximo y lo defino como char, si yo utilizo 3 caracteres, o sea, pongo el nombre, no sé, de varón, no sé, un nombre cortito, de mujer hay luz, sol, póngale. Utilizo 3 caracteres y mi campo tiene 50, como mi campo es de longitud fija, físicamente va a guardar 50. No importa que utilice 3, va a guardar los 50.
Si utilicé 49, guarda los 50. Si utilicé 25, guarda los 50. Si utilicé 5, guarda los 50. Mientras que el varchar es un campo de longitud variable. Si yo utilicé 3 caracteres, va a guardar el espacio de 3 caracteres. Si utilicé 25, si utilicé 49, 49. Con lo cual, van a ver que el varchar siempre es lo más utilizado para este tipo de estructuras. Es más, yo no he trabajado con ninguna aplicación que utilice el tipo de dato char. ¿Se puede? Se puede. Después tenemos los de fecha, ¿sí? Los de fecha también, hay distintos tipos de fecha y lo que más se utiliza es el daytime o el timespan. Bueno, después lo vemos eso, no creo que lleguemos a verlo hoy. Pero bueno, estos son los primeros atributos que yo tengo que establecer. ¿Qué tipo de dato voy a guardar ahí? Vamos a charlar con esto y después vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Lo segundo que tengo que establecerle son las restricciones que yo le voy a agregar a cada uno de esos campos. ¿Por qué? Porque la idea es que yo le empiece a agregar restricciones para que no se pueda guardar cualquier cosa, sino lo que necesito que se guarde. El primer tipo de restricción es el not null. ¿Qué quiere decir? Que en ese campo algo tengo que guardar. Algo, ¿sí? No importa si es una letra, si es un guión bajo, lo que sea, algo tengo que guardar. No puedo no guardar nada. Cuando yo quiero insertar un registro en una tabla, el registro se ingresa como si fuese una transacción. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no puedo meter el registro completo, o sea, todos los campos, no meto ninguno. ¿Sí? No es que, bueno, se pinchó acá en el mail, entonces agrego nombre, apellido, mail y todo esto no. Una transacción quiere decir que o meto todo el registro o no meto nada. ¿Sí? Entonces, la primera restricción es el not null. Si hay algún campo que yo establecí que va a ser not null y ese campo yo no le suministro ningún dato, no meto ninguno de la transacción que querías hacer. La segunda restricción es la unique. Unique quiere decir que ese campo en esa tabla va a ser único. Por ejemplo, lo van a ver siempre con los DNI o lo van a ver con los mail. Un mail no debería estar duplicado, si no puede haber dos personas que tengan el mismo mail. Hay errores en que la gente incurre, mejor dicho, a veces. A mí me ha pasado que yo tenía una aplicación que no era difícil de cargar, pero bueno, la usaban personas mayores a veces. Entonces lo que nos pasaba era que por ahí un nieto o un hijo le cargaba la información a la persona y en lugar de ponerle un mail, porque por ahí era una persona muy mayor y no tenía un mail, ponía el suyo. Y al tiempo esa misma persona se quería registrar en la aplicación, o sea, el que lo cargó. Entonces lo quería cargar y le rebotaba diciendo no lo puede registrar porque ya está registrado. Pero yo no estoy registrado, decía. Bueno, teníamos que buscar en la base de datos diciendo, mira, está registrado con tu mail a nombre de... es mi abuelo. Bueno, entonces por ahí venía el tema. Entonces el registro del tipo unique es para que ese campo dentro de la entidad, dentro de la tabla, sea único. ¿Sí? Lo van a ver siempre para los mails o para los DNI, pero recuerden que los DNI pueden estar repetidos, ¿sí? No debería suceder ya a la altura del partido que estamos en el 2024, pero hay DNI repetidos, ¿sí? Pero bueno, para que lo tengan presente. Por otro lado tengo lo que es el default. El default es un valor que el motor de base de datos se va a encargar de cargar si es que yo no suministro ninguno. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a usarlo de ejemplo. Si yo tuviese que cargar un alumno nuevo, yo voy a crear un campo que se llame habilitado. ¿Sí? Habilitado lo puedo utilizar porque, no sé, un alumno no, que estamos hablando de personal. Vamos a suponer que yo tengo que cargar un docente nuevo que ingresó a la institución. Le tengo que cargar todos sus datos personales.
ese campo habilitado yo lo utilizo para darlo de baja si es que, no sé, lo echamos, qué sé yo, o lo que sea, ¿sí? Entonces, si yo estoy cargando una persona nueva, no tiene mucho sentido que yo el campo habilitado le diga sí, está habilitado, si lo estoy cargando nuevo. Es una pavada. Entonces, en el default, yo puedo establecer que si no me suministran ningún dato, el estado habilitado va a ser igual a sí, o sea, true, o sea, verdadero. No sé, por ejemplo, si yo tuviese que cargar un formulario y en ese formulario, no sé, le pido el teléfono a la persona y la persona, bueno, nos pasa a todos que no queremos compartir demasiada información, no cargo nada en teléfono, en lugar de que me aparezca un nulo o un vacío, puedo establecer un default que diga no lo quiso suministrar. Y está perfecto, ¿sí? Entonces en la tabla todos los que digan no me quiso suministrar, serían los que no quisieron cargar el teléfono, ¿sí? Es simplemente como para setearle algo nosotros de manera estándar, digamos, si es que la persona no lo quiso setear. Y ahora sí viene la frutilla del postre, que es el primary key. ¿Qué es el primary key? Es una llave primaria. Es un código, un número, podría ser una conjunción de dos números, podría ser alfanumérica inclusive, pero va a ser un número o un dato que no se va a poder repetir dentro de mi tabla. ¿Y quién se va a encargar de que no se repita? El motor de base de datos. Una vez que yo construya esta tabla, el motor de base de datos toma el control y dice todas las restricciones que vos me dijiste que yo tengo que cumplir, te las voy a hacer cumplir a rajatabla, ¿sí? Entonces, en esta tabla vamos a agregarle dos cosas. Vamos a agregar el habilitado, ¿sí? Que lo vamos a poner en true, y le voy a agregar al principio un campo ID de identificador, ¿sí? Vamos a ponerle en 1, ¿sí? Si yo acá agrego más registros, vamos a suponer que tiene nombres diferentes, que son datos diferentes, ¿sí? Ahora lo vamos a cargar. Este dato que está acá va a ser así, ¿sí? Van a ser diferentes. Si yo quiero agregar un registro en algún momento así, repetido, el motor de base de datos, este último registro, este que está pintado, no me lo va a agregar y me va a decir, no, este registro no lo podés ingresar porque el ID 2 ya existe en la tabla. Estás haciendo una infracción de llave primaria. Entonces, hasta tanto yo no le ponga otro ID, este registro no va a ingresar. Inclusive, yo le puedo decir al motor de bases de datos, este ID manejalo vos. ¿Qué quiere decir? Yo te suministro todos estos datos, desde nombre hasta habilitado, y este que está acá, ponelo vos. ¿Para qué sirve una llave primaria? Sirve para identificar un registro único, ¿sí? ¿Podría ser algo similar a la restricción del tipo unique? Sí, pero no, ¿sí? Hay una diferencia. Ahora les voy a decir cuál sería esa diferencia. Vamos a suponer que yo tengo... acá vamos a borrar. Y esto lo voy a copiar. Ahora sí. Pablo, Julián, Camila, ¿sí? Los nombres que ustedes se les ocurran. Si yo tuviese que recuperar información de esta tabla y quiero recuperar a alguien en particular de apellido Fernández, justamente de Fernández, tengo 1, 2, 3, 4. Voy a recuperar 4 registros y podría tener más. Si yo quisiese recuperar a alguien de esta tabla de apellido Nicolás, y ni hablar, voy a recuperar a 2. Si quisiese recuperar a alguien que vive en Lanús, voy a recuperar a 2.
si quisiese recuperar a alguien, no sé, por el dato que sea, siempre va a estar la posibilidad de que recupere a más de uno. La única manera que yo tengo o que voy a tener de recuperar un solo registro y no equivocarme es a través de su ID. ¿Por qué? Porque el motor de base de datos va a ser el que se encargue de que acá no haya un ID repetido. No es algo que voy a hacer yo, ¿sí? Es algo que se va a hacer automático. Este es el corazón de las bases de datos relacionales. ¿Por qué? Porque a través de este ID yo voy a poder relacionar los datos entre sí. Pero lo primero que voy a necesitar es una forma única de poder recuperar un único registro. Sin ir más lejos, recuerdan que cuando nosotros vimos HTML, cuando necesitábamos recuperar algo único, le poníamos un ID al elemento y sabíamos que ese era el único que lo podía tener. Bueno, en un motor de base de datos funciona igual, solamente que va a ser el motor de base de datos el que se va a encargar de que esto suceda. Y si no sucede, no avanza. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo definidos mis campos, ahora voy a decir cada uno qué va a hacer. Este que está acá va a ser numérico y además va a ser PK. ¿Sí? Este que está acá va a ser varchar, este varchar, este va a ser varchar pero va a ser unique, este va a ser varchar, este va a ser varchar, este varchar y este va a ser booleano. ¿Sí? En estos dos que están acá hay un problema. ¿Sí? Que ese problema se resuelve con algo que vamos a ver la próxima clase, que es esto que está acá. ¿Sí? Está hecho a propósito así, no soy tan bruto tampoco. Pero bueno, después lo veremos. Me voy a venir a mi Workbench y vamos a crear eso mismo que acabamos de construir. Lo primero que voy a hacer es que voy a crear una base de datos nueva. Create database y le voy a poner prueba 24 117. Con esto yo creo una base de datos nueva. Lo pinto, el rayito. Si aparece un tilde verde, quiere decir que la base de datos se creó. La debo tener acá entre todo esto que está acá. ¿Sí? Lo segundo que tengo que hacer es ponerla en uso, o sea, impactar sobre esa base de datos. Use prueba 24117. Perdón, hay que refrescar acá y ahí está. ¿Sí? Con esto acá, estas flechitas que van y vienen, se refrescan. Y ahí está mi base de datos, creada. Abro con el triangulito y me dice que adentro tengo como unas separaciones que habla de tables, views, store procedure y function. ¿Sí? Como no tengo otros triangulitos internos, quiere decir que no hay nada dentro de esa base de datos, es una base de datos vacía. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear nuestra primera tabla. ¿Sí? Vamos a crear la tabla de personal. Create table, ahora no database, personal. Abro y cierro paréntesis y adentro de estos paréntesis voy a crear los campos con todos los atributos que vimos recién. Voy a crear un campo que se llama ID y este campo le voy a decir que va a ser del tipo int. Puedo poner un small tit si quiero, un tiny int, pero ya sabemos lo que les dije recién. El tipo int viene bárbaro. Y le voy a decir que va a ser autoincremental, o sea que acá no hace falta que yo le dé un valor porque va a ser autoincremental. Si no le doy ninguno, va a ser uno más del último que está registrado. ¿Sí? Y además le voy a decir que va a ser primary, ¿sí? O sea que el ID no se va a poder repetir bajo ninguna circunstancia. Como es primary key, que no se puede repetir, no hace falta que yo le ponga el not null. ¿Por qué? Porque es una obviedad. Ese campo, como no se puede repetir, no puede ser not null. Entonces no hace falta que yo lo agregue. ¿Sí? Le voy a decir ahora que
voy a poner un campo nombre que va a ser varchar de, no sé, 40 lugares, 40 espacios para escribir. Vamos a poner un campo apellido, ¿sí? También de las mismas características. Vamos a poner un campo email, también varchar, pero a este le voy a decir que va a ser unique, ¿sí? Vamos a poner un campo, ¿qué habíamos dicho? Dirección. Vamos a decirle que va a ser varchar de 40. Y vamos a ponerle una localidad también, varchar de 40. ¿Sí? Sobre localidad, dirección no está mal, pero la localidad hay algo que está mal, que después en la clase que viene lo vamos a limpiar y lo vamos a corregir. Pero ahora vamos a forzarlo así. Y por último voy a poner un habilitado, que le voy a decir que va a ser del tipo boolean, y le voy a decir que va a tener un default en true. ¿Sí? Esta es mi primer tabla. Yo este script después se los dejo, no se preocupen, ¿eh? La pinto y le doy crear. De nuevo el tildecito verde y mi tabla está creada. ¿Cómo la veo creada? Refresco y fíjense que ahora me apareció un triangulito en tables. ¿Sí? Abro ahí y me dice que hay una tabla que se llama personal creada y acá abajo en la parte inferior de los esquemas me dice cómo está creada. ¿Sí? Me dice que tengo un entero que es autoincremental primary key. Me dice que hay un varchar 40, un apellido de 40, un email de 40, dirección de 40 y localidad de 40. En el email, fíjense que está pintado de negrita también, porque me está avisando que hay algún tipo de restricción. Y me dice que hay un habilitado que es un time limit. ¿Sí? Bueno, es un poco tarde. Bueno. Vamos a ingresar algún dato, a ver si todas estas restricciones que yo quise crear funcionan. Me voy a parar sobre personal y le voy a dar botón derecho Select Rows. Fíjense que acá abajo me trae como si fuese la grilla de Excel que estuvimos trabajando, pero vacía. ¿Sí? Entonces yo le voy a cargar un 1, le voy a cargar mi nombre, mi apellido, un mail, nicolás.fernandez4@pue.edu.ar. Una dirección, Sarmiento, cualquier número, una localidad, Quilmes, y un habilitado true. ¿Sí? Les suministré todo yo. Le voy a dar apply de nuevo, y me dice success, que no hubo ningún problema. ¿Sí? Entonces fíjense que si yo vuelvo a hacer lo mismo, si acá lo cierro y vuelvo a hacer lo mismo, este dato ya está guardado, ya está persistido en la base de datos, está guardado en el disco rígido. Por más que yo apague la compu, esto está ahí. ¿Sí? Vamos a probar a ver si todo lo que hice funciona. Fíjense lo que yo puedo hacer. Vamos a arrancar desde nombre. Voy a cargar a Julieta Rey. El mail es jrey@web.edu.ar. Vive en la calle Sarasa, de la localidad de Quilmes. Y nada más. ¿Sí? Solo esos datos. No le puse el ID, no le puse el habilitado. Apply. Me dice success. Y fíjense, apareció un 2 acá. El motor de base de datos lo puso. Y claro, acá me equivoqué. Lo voy a guardar, ahí está. Yo lo puse en false. Entonces, Julieta Rey, suministré solo de nombre a localidad y tanto el habilitado como el auto incremental y primary key los cargó solo el motor de base de datos. ¿Sí? Vamos a cargar otro registro más. Vamos a cargar a, qué sé yo, Camila Gómez. Y Camila Gómez les voy a poner el mismo mail. Dirección Sarasa, Quilmes y nada más. ¿Sí? Apply. Y ahí apareció un primer error. Y fíjense lo que me dice. Que la operación falló, o sea que no ingresó el registro completo.
y me dice duplicate entry para Nicolás, ¿sí? Para el mail, Entonces, quiere decir que este registro yo no lo puedo insertar porque este mail está duplicado. Si yo acá, este mail, ahora le digo Camila.Fernández4, apply, ¿sí? Ahí pasó algo raro, pero ahora lo vamos a ver, ¿sí? Vamos por partes. Ahora hagamos dos más. Fíjense lo que yo puedo hacer. 10, Leandro, Pérez, lpérez@web.ed.ar, Sarasa, Lanús, apply. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el 10, por más que yo se lo haya suministrado, no rompe con la lógica de que sea clave primaria. El 10 está perfecto, ¿sí? Mientras no se repita, no pasa nada. Ahora, si yo quiero seguir insertando registros, va a insertarlos a partir del 11, porque el último que está cargado o el más grande es el 10. Pero no hay ningún problema, es algo que yo puedo hacer. Y en este caso, cuando hay un registro que no se pudo insertar, cuando hay un registro fallido, cuenta para el ID autoincremental. Por eso es que el 3 no lo insertó, pero insertó el número 4, porque el intento 3 fue el que no pudimos insertar de la persona que tenía el mismo mail. Pero fíjense cómo mi motor de base de datos, una vez que yo le construí lo que yo necesito hacer, se encarga él de hacer cumplir con las restricciones que yo le dije en esta tabla que teníamos que tener. ¿Sí? Acá hay algo que es está bastante mal hecho, que es el tema de la localidad, pero justamente lo hice a propósito para que la clase que viene podamos ver qué es esto que está acá, de foreign key. ¿Sí? Bueno, la clase que viene vamos a seguir hablando de base de datos y vamos a armar alguna base de datos para las películas también, ¿por qué no? Pero bueno, nos falta todavía algunas cositas más. Traten de por lo menos armarse alguna tablita, alguna base de datos, algo como para ir practicando. Y bueno, nada, dejo de grabar y la próxima clase seguimos. ¿Sí?